Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todas las noticias y dramas del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día fantástico, y si no es así, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente los va a entretener y quizás hasta conmover un poco. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando las redes sociales, los foros de fans y en general en boca de todos. Vamos a desentrañar el misterio detrás del dolor de Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, ha revelado un dolor. ¿Y qué o quién es el centro de este dolor? Pues nada más y nada menos que Demet Özdemir. Así es, vamos a adentrarnos en la relación, o más bien, la no relación, entre estos dos titanes de la actuación turca. Vamos a analizar qué pasó, qué se dijo, qué se rumoreó y sobre todo qué ha revelado Can Yaman sobre este tema que sigue siendo tan sensible para muchos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso drama, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones diarias sobre sus celebridades turcas favoritas. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta el chisme y la farándula tanto como a mí. Vamos a apoyar este canal y a seguir creciendo esta maravillosa comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenterrar este misterio y a descubrir qué es lo que realmente pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recordemos un poco el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Madrugador, para nosotros en Latinoamérica. La química en pantalla entre ellos era innegable, explosiva diría yo. Sus personajes Candivit y Sanemaiden nos enamoraron con su romance lleno de pasión, humor y drama. La serie fue un boom, rompió récords de audiencia y catapultó a ambos actores a la fama mundial. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los fans, ilusionados por la magia que veían en pantalla, comenzaron a fantasear con la idea de que Can y Demet fueran algo más que compañeros de trabajo. Los rumores de un romance fuera de la pantalla se dispararon. Cada mirada, cada gesto, cada interacción entre ellos era analizada con lupa, buscando señales de que su amor era real. Los paparazzi se volvieron locos, siguiendo cada uno de sus pasos, publicando fotos sacadas de contexto y alimentando aún más las especulaciones. Se crearon hashtags, páginas de fans dedicadas exclusivamente a su posible romance, y teorías conspirativas sobre su verdadero amor. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron nunca un romance. Aunque tampoco lo negaron rotundamente. Dejaban la puerta abierta a la especulación, alimentando aún más la fantasía de sus fans. Sus entrevistas eran cuidadosamente redactadas, llenas de ambigüedad y sonrisas cómplices. Jugaban con la prensa, conscientes del poder que tenían para mantener el interés del público. Pero con el fin de la serie, también pareció desvanecerse la cercanía entre ellos. Se distanciaron, tomaron caminos separados y los rumores de romance se fueron apagando poco a poco. Cada uno se embarcó en nuevos proyectos, buscando consolidar su carrera individualmente. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué se distanciaron? ¿Hubo algo más que una simple amistad? ¿Qué dolor es el que ahora revela Can Yaman sobre este tema? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es que la historia entre Can y Demet es como una novela turca llena de giros inesperados, secretos a voces y personajes secundarios que añaden aún más drama a la trama. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Durante mucho tiempo, ambos actores se mantuvieron bastante herméticos sobre su relación. Evitaban hablar del tema en entrevistas y, cuando lo hacían, eran muy cuidadosos con sus palabras. Era como si hubieran firmado un pacto de silencio, protegiendo un secreto que solo ellos conocían. Sin embargo, recientemente Can Yaman ha comenzado a abrirse un poco más sobre este tema. Quizás el tiempo ha curado algunas heridas, o quizás simplemente está cansado de guardar silencio y quiere contar su verdad. En varias entrevistas ha insinuado que la presión mediática y la histeria de los fans fueron factores determinantes en su distanciamiento con Demet. Can ha expresado que era muy difícil mantener una relación normal bajo la constante vigilancia de los medios y la expectativa de los fans. Era como vivir en una pecera, donde cada uno de sus movimientos era observado y juzgado. Cada movimiento era analizado, cada palabra interpretada y cada rumor amplificado. Esta presión, según Can, fue asfixiante y terminó por afectar su relación con Demet.
Incluso llegó a mencionar que recibían mensajes amenazantes de fans obsesionados que no aceptaban la idea de que no estuvieran juntos. Pero eso no es todo. Khan también ha dejado entrever que existieron diferencias personales entre ellos que hicieron difícil mantener una relación a largo plazo. No ha entrado en detalles sobre cuáles fueron esas diferencias, pero ha insinuado que tenían visiones distintas sobre el futuro y sobre cómo querían vivir sus vidas. Quizás tenían diferentes prioridades, diferentes ambiciones, o simplemente no eran compatibles en un nivel más profundo. Es importante recordar que la química en pantalla no siempre se traduce en compatibilidad en la vida real. Y aquí es donde entra en juego el dolor que menciona el título. Can Yaman ha admitido que le dolió la forma en que terminó su relación con Demet. No porque necesariamente estuvieran enamorados profundamente, sino porque reconoce que había una conexión especial entre ellos, una química única que se tradujo en el éxito de Erkencikus. Le dolió, dice, que esa conexión se perdiera y que no pudieran mantener una amistad después de haber compartido tanto juntos. Porque al final del día, más allá de la fama y el éxito, compartieron momentos intensos, risas, lágrimas y el peso de llevar una serie a sus hombros. Además, Khan ha expresado su frustración por la forma en que los medios y los fans romantizaron su relación con Demet. Siente que se creó una imagen irreal de lo que había entre ellos, una imagen que no correspondía a la realidad. Esta idealización, según Khan, generó expectativas imposibles de cumplir y contribuyó a la decepción que muchos sintieron cuando se distanciaron. Siente que se les impuso un rol que no les correspondía, y que la presión por cumplir con esa imagen idealizada terminó por dañar su relación. Ahora, es importante escuchar la otra cara de la moneda. Demet Özdemir, por su parte, ha sido mucho más reservada sobre este tema. No ha dado muchas declaraciones directas sobre su relación con Can Yaman. Sin embargo, en algunas entrevistas ha insinuado que también se sintió presionada por la atención mediática y que le resultó difícil lidiar con las expectativas de los fans. Se puede inferir que ella también sufrió las consecuencias de la histeria colectiva, y que prefirió alejarse del foco mediático para proteger su bienestar emocional. Demet también ha expresado que prefiere mantener su vida personal lo más privada posible. No le gusta que su vida sentimental se convierta en un espectáculo público y prefiere centrarse en su carrera profesional. Esta postura, aunque comprensible, ha alimentado aún más el misterio en torno a su relación con Can Yaman. Algunos la acusan de ser fría y distante, mientras que otros la admiran por su discreción y profesionalismo. Es importante recordar que estamos hablando de la vida personal de dos personas y que solo ellos saben realmente qué pasó entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar conclusiones basadas en lo que vemos y escuchamos. Pero no debemos olvidar que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay seres humanos con sentimientos, emociones y vidas complejas. Juzgar sus acciones o sus decisiones sin conocer la verdad completa es injusto y superficial. En resumen, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden afectar la vida personal de las celebridades. Si bien la química en pantalla entre ellos fue innegable, la realidad es que su relación, sea cual sea que haya sido, se vio afectada por factores externos que terminaron por separarlos. Es una lección sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la línea entre la realidad y la ficción se vuelve cada vez más borrosa. El dolor que revela Can Yaman no es necesariamente el dolor de un amor perdido, sino más bien el dolor de una oportunidad perdida, de una conexión especial que se desvaneció por culpa de la fama y la presión. Es el dolor de no poder controlar la narrativa que se crea en torno a su vida y de ver cómo su relación con Demet se convierte en un objeto de especulación y fantasía. Es el dolor de saber que quizás, podrían haber sido algo más si las circunstancias hubieran sido diferentes. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que las celebridades son personas reales con vidas complejas y que debemos ser respetuosos con su privacidad y sus sentimientos. No debemos olvidar que son seres humanos vulnerables, expuestos al escrutinio público y sometidos a presiones inimaginables. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del dolor que ha revelado Can Yaman sobre su relación con Demet Özdemir. Y espero que esta historia nos sirva para reflexionar sobre el impacto de la fama en la vida de las celebridades y sobre la importancia de ser respetuosos y empáticos con los demás. Como siempre, quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional a este canal.
Ustedes son la razón por la que hacemos esto y nos encanta compartir con ustedes todas las noticias y dramas del mundo del espectáculo turco. Su participación y sus comentarios son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo un romance real entre Can y Demet? ¿Creen que la presión mediática fue la principal causa de su distanciamiento? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son valiosas y enriquecen el debate. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que aman el chisme y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones diarias. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les prometo que estarán llenos de sorpresas y revelaciones impactantes. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme es mucho más divertida. Adiós, mis chismosos. Los quiero.